Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En este video tutorial te voy a enseñar a cómo poder comprar toda la paquetería de Adobe, Photoshop, Illustrator, Audition, todos los programas de Adobe. Te voy a enseñar a cómo poder obtenerlos de manera original. Y te voy a enseñar un truco para que puedas obtenerlo a mitad de precio, ya sea si eres un estudiante o algún profesor de alguna escuela o universidad. Así que sin más, vamos a iniciar con el tutorial. Bien, para poder iniciar con este tutorial lo primero que vas a tener que hacer es ubicarte en la descripción de este video, porque ahí te estaré colocando el link de la página oficial de Adobe para que puedas comprar la licencia original. Bueno, una vez que nos encontremos aquí, lo primero que tenemos que hacer es registrar una cuenta. Para ello vas a seleccionar aquí donde dice iniciar sesión, luego vas a tener que seleccionar aquí donde dice crear una cuenta y aquí básicamente tendrías que rellenar el siguiente formulario. Simplemente colocas tu correo electrónico y una respectiva contraseña. O también puedes registrarte directamente con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Apple, con tu cuenta de Microsoft o si deseas con esta red social. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con mi cuenta de Google. Seleccionamos y seleccionamos aquí nuestra cuenta. Una vez que ya te has podido registrar correctamente, ahora sí vas a poder probar y descargar cualquiera de estas aplicaciones. En esta oportunidad, la aplicación o la paquetería que voy a comprar es la paquetería de Adobe Creative Clone, que incluye todas las aplicaciones Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, pero les voy a enseñar un método para que puedan tenerlo a un mínimo precio. En este momento el precio de toda la paquetería es de 123 soles mensuales, pero si tú eres un estudiante puedes obtenerlo a mitad de precio. Y para ello lo que vas a hacer es justamente ubicarte por aquí en la parte superior, vas a seleccionar donde dice PDF, firmas electrónicas y vas a seleccionar aquí donde dice estudiantes y profesores. Vas a seleccionar esa opción y luego justamente te va a aparecer por aquí la siguiente ventana y aquí en la parte inferior, como vas a poder ver, vamos a poder obtener a 41 soles mensuales toda la paquetería de Adobe Creative Clone, ya sea si quieres un pago mensual o si quieres un pago anual a 492 soles. La verdad que es el mejor precio que vas a poder encontrar. Una vez que ya hayas ubicado el precio, ahora sí vamos a darle clic donde dice comprar ahora. Luego en esta ventana te estaría mostrando un pequeño resumen acerca del producto que has podido seleccionar. Recuerda que tienes que revisar por aquí estos términos y condiciones para poder cumplir con las obligaciones que nos pide Adobe y obtener esta super promoción. Así que una vez hecho eso, vamos a darle clic donde dice continuar. Luego aquí nos pide si deseamos añadir lo que es Adobe Stock. Yo en este caso no lo quiero, así que vamos a marcar aquí donde dice no gracias. Y lo que tenemos que hacer a continuación es colocar por aquí la información de nuestra tarjeta. Bien, una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es básicamente rellenar por aquí la siguiente información. Seleccionas por aquí si eres un estudiante o profesor. Luego vas a tener que colocar tus nombres completos más tus apellidos y luego vas a tener que colocar el nombre de la universidad o el instituto donde estás estudiando. Después seleccionas el área principal de estudios que estás llevando y por último vas a tener que seleccionar tu mes de graduación aproximado más tu año de graduación aproximado. Una vez hecho eso, vamos a darle clic donde dice acceder y suscribirse. Y bien, de esta manera, como puedes ver, ya hemos podido comprar correctamente Adobe Creative Clone a un mejor precio. Básicamente lo que tenemos que hacer a continuación es presionar aquí donde dice comenzar y después vas a tener que ubicar ya los productos que deseas instalarlo en tu computadora. Por ejemplo, yo quiero la versión de Adobe Premiere Pro, voy a presionar aquí donde dice descargar. Una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar la aplicación de Creative Clone en nuestra computadora para poder instalar el Premiere Pro. En este caso vamos a ubicarnos aquí en la parte inferior y vamos a dar clic donde dice descargar el archivo de instalación. Una vez hecho eso, te va a mostrar por aquí en la parte superior lo que es el instalador. Lo vamos a arrastrar por aquí en nuestro escritorio y básicamente iniciaría la instalación. Clic derecho y das clic donde dice ejecutar como administrador. Presionas aquí en sí, luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana y lo que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta que te has podido crear en la página oficial de Adobe. En esta ocasión lo voy a hacer con mi cuenta de Google, seleccionamos y aquí seleccionamos la cuenta de Google, el cual vamos a tener que iniciar sesión.
de esta manera. Bien, una vez que ya hemos podido realizar ese proceso, nos va a cargar por aquí lo que es el Adobe Creative Clone automáticamente, y de esta manera, bueno, básicamente te estaría dando por aquí una bienvenida para que puedas ya instalar las aplicaciones que deseas utilizar. Aquí en la parte superior izquierda vas a poder observar todas las aplicaciones que vas a poder instalar. Yo ya tengo algunas que he podido instalar, algunas que me faltan actualizar. Si deseas, por ejemplo, instalar alguna aplicación, voy a hacer la demostración con el programa de Adobe Lightroom. Vamos a seleccionar aquí donde dice instalar. Esperamos unos minutos a que nos cargue la siguiente ventana. Y como puedes ver, automáticamente ya empezó la instalación de este programa. Vamos a esperar unos minutos a que termine de instalar. También por aquí en la parte derecha puedes ver las aplicaciones que aún faltan actualizar. Puedes presionar este botón para poder actualizar cada una de esas aplicaciones, y una vez que ya lo tengas todo marcado, pues básicamente tendrías que esperar a que realice esa operación. Una vez que se terminen de actualizar e instalar los programas que tú desees, ya básicamente desde el buscador vas a poder ingresar a cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a ingresar aquí a Premiere Pro 2024, lo seleccionamos y ya de esta manera se estaría ejecutando. Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes escribir aquí en los comentarios. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau.